Bueno, pasando al segundo caso, segundo ejercicio, trata sobre la disolución de la comunidad conyugal o más comúnmente como la gente lo conoce como división, separación de bienes, que no es un término jurídico, ¿verdad? El término jurídico es disolución de la comunidad conyugal o con comunidad de gananciales. ¿Qué implica eso? Que se plantee un juicio, ya sea conjuntamente con el juicio de divorcio o en forma independiente, en donde los esposos resuelven eh, separar sus bienes, dividirse los bienes en un 50% cada uno, y a partir de que quede firme esa resolución, esa sentencia, ya en adelante todo lo que adquiere cada uno de los cónyuges le pertenece al mismo en forma individual, ya no le pertenece a ambos. Porque en principio, si hay un matrimonio con comunidad de gananciales, todo lo que se adquiera dentro del matrimonio corresponde a los esposos en un 50% a cada uno. Bueno, esta división de bienes o disolución de la comunidad conyugal se puede dar en forma independiente, se plantea en forma independiente de ese juicio, o derivado de un juicio de divorcio, ¿verdad? En la disolución de la comunidad conyugal lo que importa es los bienes, la separación de bienes. En el otro sería la cuestión personal o de cuerpo, ¿verdad? El divorcio. Aquí en la disolución de la comunidad ganancial lo que importa es los bienes formados durante el matrimonio y la separación equitativa para cada uno, para cada uno de los cónyuges. Bueno, eh, esa separación de bienes, le hablo en esos términos para que puedan entender mejor, porque es disolución de la comunidad de gananciales, se llama jurídicamente, ¿verdad? Que no viene a ser otra cosa que la separación de bienes, ¿verdad? Esa separación de bienes se tiene que dar por medio de una sentencia judicial, o sea, previo a un juicio ante un juez en lo civil y comercial del lugar en donde se encuentra domiciliado o domiciliados los cónyuges. Bueno, cuando se plantea la demanda, se presenta la demanda, lo primero que el juez hace es admitir el juicio, admitir para darle trámite, y en la misma resolución va a ordenar la publicación de edictos en un diario de la capital o de gran circulación nacional para que aquellos que tengan créditos o derechos sobre la comunidad puedan reclamar dentro de un plazo específico. O sea, yo estoy casado y pretendo hacer mi disolución conyugal, división de bienes, pero tengo deudas. Ahora, tengo deudas con alguna persona. eh, con mi señora vendimos, con mi esposa vendimos un lote que teníamos, pero lo vendimos solo por contrato privado, no por escritura pública. Entonces, para eso se hace la publicación de los edictos, para que los terceros estén enterados de lo que estamos haciendo, ¿verdad? De que estamos haciendo la división de nuestros bienes. Y una vez que exista la sentencia judicial, solamente se puede, posterior a ello, reclamar a cada uno de los deudores, cónyuges deudores. Si todas las deudas estaban firmadas, como ejemplo, por mi esposa, en el proceso de disolución se puede reclamar, cubrir
con todos los bienes de la comunidad esa deuda. Se tiene que pagar con los bienes de la comunidad esa deuda. ¿Qué pasa si no se presenta ese acreedor? Entonces, a partir de la división, de la disolución, solamente puede reclamarle a quien firmó o a quien constituyó esa obligación. Si todos los documentos eran firmados por mi esposa, como por ejemplo, entonces una vez que quede firme la resolución judicial y inscripta en el registro, los bienes que yo adquirí o que se quedaron conmigo en el proceso de disolución y los posteriores que yo adquieran no responden más por esa deuda. Solamente mi esposa o esposa si se hizo con o sin divorcio. Eso va a depender claramente de esa situación, ¿verdad? Bueno, eso es para que vayan entendiendo un poco nomás cómo se da este proceso. Bueno, entonces el juez ordena la publicación para que aquellos que tengan derechos y créditos se presenten en el juicio y reclamen esos derechos, bajo apercibimiento de no poder hacerlo en adelante, sino contra los bienes propios del deudor. Entonces, aquel que firmó se va a hacer responsable, ya no con sus bienes, ya no va a ser con los bienes de ambos o con los bienes que se adquirió durante el matrimonio y posteriormente. Vamos a suponer que compramos 4 inmuebles durante el matrimonio, 2 quedan para ella y 2 quedan para mí. Entonces, cuando se presenta el acreedor posteriormente, ya no puede reclamarme a mí si no se presentó dentro del juicio. O sea, no puede reclamar en el sentido de que ya no puede hacer efectivo ese crédito con los bienes que yo me quedé. Porque él, en el momento en que se le citó para estar en el juicio, no compareció. Entonces, va a tener que exigir el pago a mi señora o ex señora, dependiendo de cómo se haya hecho el juicio de separación de bienes. Bueno, dice el artículo 604 del Código Procesal Civil al respecto, ¿verdad? Presentado el pedido de disolución de gananciales, el juez, sin más trámite, A, decretará la disolución de la comunidad. Después está B, que no importa mucho. C, esto sí nos importa. Dice, ordenará la publicación de edictos, convocando a los que tengan créditos o derechos que reclamar contra la comunidad. La comunidad es los bienes que adquirimos durante el matrimonio, para que en el plazo perentorio de 30 días comparezcan a ejercer sus acciones, bajo apercibimiento de no poder hacerlo en adelante, sino contra los bienes propios del deudor. Los edictos se publicarán durante 15 días en un diario de gran circulación. Bueno, dice que en el plazo perentorio de 30 días deben presentarse para ejercer sus acciones. Ahora bien, esos 30 días, ¿desde cuándo empieza a correr? ¿Desde el primer día de la publicación o desde el último día de la publicación? Porque al final dice, los edictos se publicarán durante 15 días en un diario de gran circulación. O sea, 15 días se publica. Y la pregunta es, ¿cómo yo acreedor sé si me presento? La ley dice 30 días para que yo pueda comparecer. Esos 30 días se va a computar desde el primer día de la publicación o desde el último día, o desde la última notificación. Porque si yo tomo desde el primer día de la publicación de edictos, entonces ya empieza a correr el plazo. Y el periodo de publicación luego dura 15 días. Entonces me va a quedar más 15 días para que yo pueda, desde el inicio de la publicación hasta 15 días después de terminar la publicación. Sin embargo,
si el plazo empieza a correr desde la última notificación, publicación, entonces empieza a correr después de los 15 días. No sé si me entiende, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 15 días se publica y el último día de la publicación entonces va a empezar a correr el plazo. Y voy a tener 30 días ahí para presentarme en el juicio a reclamar mi crédito. ¿Qué pasa si yo interpreto de esa forma? No, tiene que ser el último día. No puede ser desde el primer día, ¿verdad? Y me presento a los 29 días posterior a la última publicación de los edictos. A los 29 días yo digo, falta un día, hoy voy a presentar. Pero ¿qué pasa? El juez interpreta que tiene que ser desde el primer día de publicación, entonces ya me pasó el plazo, perdí el plazo para reclamar mis créditos o mi crédito en el juicio de disolución conyugal. ¿Dónde está el problema en este artículo 614? Nos dice desde cuándo empieza a correr el plazo para presentarse. Si es desde la primera publicación o desde la última no publicación. ¿Qué tenemos allí? ¿Qué problema tenemos ahí? Para que no me ocurra el ejemplo, para que no me pase el plazo de los 30 días que tengo para presentarme a reclamar mis derechos. ¿Qué tengo que hacer? Buscar un plazo, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema? No hay un plazo. Entonces estamos ante un vacío legal, una laguna. Otra vez, en este caso también es una laguna porque no está previsto para el juicio de disolución de la comunidad conyugal desde qué momento empieza a correr el plazo de 30 días que me pone la ley. Y si yo no sé, puedo presentarme o dentro del plazo o puedo presentarme fuera del plazo o en forma extemporánea y perder mi derecho a reclamar mis créditos. Tengo que encontrar una solución. Y el juez también tiene que saber desde cuándo empieza para poder aplicar la ley y aceptar o no aceptar el pedido de reconocimiento del crédito en el juicio de disolución. Bueno, dijimos entonces que hay una laguna. Y en este caso particular tenemos que utilizar la interpretación o el argumento a simili, que no es otra cosa que buscar una norma similar que más se ajuste al caso que pretendemos resolver, ¿verdad? Entonces, en este caso sí no hay forma de aplicar a fortiori porque no es ese el problema, ¿verdad? O sea, no es esa la solución, sino es complementar el artículo 614 que no tiene un plazo de inicio para contabilizar el plazo de presentación de los créditos, de reclamación de los créditos. No tiene un plazo. Entonces yo tengo que buscar en el sistema jurídico alguna norma más parecida y más conveniente a la que estoy queriendo resolver. Una norma que más se parezca a este tema de disolución conyugal para la reclamación del crédito. Entonces voy a buscar en el sistema jurídico otras normas que yo pueda aplicar para darle la solución a esa laguna existente, para saber específicamente desde cuándo yo puedo o desde cuándo empieza a correr el plazo para presentar mis créditos, para saber en consecuencia hasta cuándo tengo tiempo para presentar ese pedido de reconocimiento de crédito. Bueno, tenemos dos artículos. Busqué en el sistema jurídico, o sea, en la ley, en
en el Código Procesal Civil algo que se parezca a esta cuestión planteada para poder aplicarlo por analogía. Bueno, entonces, en primer lugar tenemos el artículo 140 del Código Procesal Civil, que nos habla de la notificación de edictos. El 614 dice que el juez va a ordenar, una vez iniciada el juicio de disolución, la publicación de edictos, convocando a los que tengan interés o tengan créditos para reclamar a la comunidad. Y el artículo 140 me habla de notificación vía edicto. O sea, hay una similitud entre ambas normas. El 140 me dice, además de los casos determinados por este código, cuando se trate de personas inciertas o cuyo domicilio ignorase, el plazo para ejecutarse el acto que se trate empezará a computarse desde el día siguiente de la última publicación. O sea, cuando se le notifica por edicto a una persona, por ejemplo, yo no sé dónde vive, entonces tengo que iniciar una demanda sí o sí para que no prescriba mi derecho, la acción. Entonces, le cito por edicto, se hace la publicación y el artículo 140 me dice que el plazo para ejecutarse el acto que se trate, sería contestación de demanda, empezará a computarse desde el día siguiente de la última publicación. Ahí ya me da ya un plazo que me dice que cuando empieza a correr el plazo, desde el día siguiente de la última publicación. Si yo aplico esto al artículo 614 de la disolución conyugal, entonces se publican los edictos por 15 días y al día siguiente de la última publicación empieza a correr los 30 días para que yo me presente en el juicio, ¿verdad?, para reclamar mis créditos. Podría utilizarlo esto por analogía y aplicar de esa forma, ¿verdad? Entonces va a ser desde la última publicación. Bueno, después tenemos también el artículo 741 del Código Procesal Civil, que dice: providencia de apertura y citación de interesados. Se trata de una sucesión intestada. Dice providencia de apertura, se abre el juicio de divorcio, de sucesión, juicio sucesorio y citación a interesados, dice. En la providencia de apertura del juicio sucesorio, el juez dispondrá la citación de todos los interesados, todos los que tengan interés en la sucesión, ya sea herederos, acreedores, todos los que tengan algún derecho, para que dentro del plazo de 60 días, dice, contados desde la primera publicación, se presente a reclamar sus derechos. En este caso, este artículo de la sucesión, si yo quiero utilizarlo por analogía, para el caso de la disolución, la solución que me da el 741 dice que el plazo tengo que contarlos desde la primera publicación, no de la última, como establece el artículo 140. Si no existía el 741, directamente tendría que aplicar el 140. Para empezar a computar desde el día siguiente de la última publicación. Si no existiera el 140, tendría que aplicar el 741 y el plazo para presentarme a reclamar mis créditos serían contados a partir de la primera publicación. Hay una diferencia. Uno es a partir de la primera publicación y otro es a partir de la última publicación. En este caso existen ambas normas, ¿verdad? Si existían solamente uno de ellos, no había drama, también se aplica ese por analogía y ya está. Pero aquí hay dos normas y diferentes.
en cuanto al plazo para presentación o reclamación. Uno es desde el inicio, desde la primera publicación, y otro es desde la última publicación. ¿Cuál voy a aplicar? Porque si yo interpreto y aplico desde la primera publicación, el juez entiende, por ejemplo, de que es desde la primera publicación, y el abogado del acreedor entiende que es desde la última publicación, porque ambos eventualmente se podría utilizar por analogía. Entonces, cuando se presente, el acreedor puede eventualmente presentarse fuera del plazo, y el juez le dice, no, acá lo que se aplica el 741, no el 140. O al revés, ¿verdad? Que diga que se aplica el 140, no el 741. Pero eso tiene que ser uniforme, ¿verdad? No puede el juez pensar algo, el abogado otro, el fiscal otro, o cualquiera otro, ¿verdad? Tiene que unificarse, tiene que ser un criterio unificado. Entonces, ambos pueden ser utilizados por analogía, les dije, ¿verdad? O sea que correspondería eventualmente utilizar ambos, no es que ambos se debe utilizar. Del artículo 140 y 741 tengo que elegir cuál es la más conveniente o la que más se ajusta a mi caso particular, que es el juicio de disolución de la comunidad conyugal. Analizando el artículo 140 y 741, tenemos que el artículo 741 es el artículo que más se parece al 614 de la disolución de la comunidad conyugal. ¿Por qué? Porque es una resolución que, aparte de dar apertura al juicio de juicio de sucesión, establece un plazo para que se presenten a reclamar sus derechos, para que terceras personas o terceros interesados se presenten a reclamar sus derechos en la sucesión. El 614 también convoca a quienes tienen créditos o derechos que reclamar. Casi iguales son, parecidísimos. Sin embargo, el artículo 140 no establece, dice, el plazo para ejecutarse el acto, dice Tomás, ¿verdad? Empezará a computarse desde el día siguiente de la última publicación. No dice que es un plazo para los acreedores o para terceros o para quien tenga algún derecho que reclamar en el juicio, como lo dice el 741 y el 614. Entonces, la norma que voy a aplicar por analogía, o el juez tiene que aplicar por analogía, y el abogado tiene que saber que esa es la norma que se aplica por analogía, es el 741 y no el 140. Y ya les expliqué el motivo. Ambos hablan o estipulan notificaciones por edicto, el 140 y 741. Pero el 141 es más claro, más preciso, más parecido al 614, en el sentido que cita a terceros o a cualquier persona que tenga derechos a reclamar en la sucesión. Y el 614 cita también a terceros a reclamar cualquier derecho a terceros, pero ya en la disolución conyugal de bienes, de comunidad conyugal. Entonces, entre el 140 y 741, el que más le parece, el que más se asemeja para aplicar al 614 es el 741. Por eso también no es aplicar nomás la analogía, una ley parecida. Si hay solo una norma parecida que se puede aplicar, no hay problema, aplicamos directamente esa norma. Pero cuando hay dos o más normas parecidas, semejantes al problema que tenemos, entonces de esas dos o más normas tenemos que buscar otra vez
cuál es la más parecida, cuál es la que se asemeja y va a ser más útil para el caso concreto. Entonces, en este caso particular, el artículo 614 cita por edictos a los que tengan derecho a reclamar contra la comunidad de bienes o comunidad ganancial. Nos da un plazo de 30 días para que nos presentemos y el plazo de 30 días se va a contar a partir de la primera publicación. Desde la primera publicación. ¿Por qué? Porque eso lo dispone el artículo 741, que es el que más corresponde, más se asemeja al caso particular del 614. El 614 no me dice nomás a partir de cuándo, pero el 741 me dice sí, a partir de la primera notificación. Entonces, publicación, perdón. Entonces el abogado tiene que saber que hay una duración de 15 días de publicación y ese 15 días ya está corriendo para que se presenten los créditos y me resta otros 15 días más, porque 30 días dice el 614. Entonces se da por completo 15 días posterior a partir de la última publicación. No vamos a pretender de que aplicar el 140, perdón, y computar desde el último día de la publicación, porque eventualmente, si presentamos dentro de los 15 días no hay problema, estamos todavía dentro del plazo. Pero si nos pasa al día 16, ya se pierde el derecho. Si se presenta, va a ser una presentación que denominamos nosotros como extemporáneo, fuera del plazo, y ya no va a poder reclamar. ¿Entendieron? Es fácil, ¿verdad? Sino que hay que detenerse nomás para aplicar. Primero encontrar, el proceso es encontrar primero el problema, ¿verdad? Si hay lagunas, si hay contradicción, antinomia, lo que sea, ¿verdad? Y después ver el criterio de interpretación y argumentación a utilizar para que, de acuerdo a eso, se pueda llegar a una conclusión que es la resolución del caso. Bueno, con esto terminamos nuestra clase de hoy. Les pido, por favor, si no entienden, que me consulten. Porque a cada clase que pasamos y no hay consulta, se tiene por sabido la clase, por entendido. Entonces después, al momento de dar un examen, tener una evaluación, no pueden decir, yo no entendí luego esa parte. Y el que dice eso, bueno, es su responsabilidad porque no consultó. Yo estoy a disposición de ustedes para cualquier duda. No se olviden de eso. Bueno, le estaré enviando ya, o sea, ya estarán recibiendo este video y también las fotografías de los dos casos que dimos hoy. Y al ver el video espero que impriman los casos para que puedan entender, ¿verdad? Y reitero, si por ahí no entienden, tienen alguna duda, pregúntenme. Pregunten en el grupo, pregunten en mi privado. Yo estoy para eso. Esa es mi obligación como docente. Pero si no hay consulta, no hay pregunta, significa que entendieron. Y no me pueden decir en el día del examen, yo no entendí luego esa parte. ¿Estamos? Vamos a estirar juntos esta cuestión, ¿verdad? Porque que yo solo entienda y esté explicando acá por un video y hay alguien, uno, dos o más que no entiendan, no va a resultar esto, ¿verdad? Entonces, consulten. Eso es lo que le pido
eh, encarecidamente para que no fracasen al final de nuestra materia, ¿verdad? Porque como se darán cuenta, no es difícil. El éxito de nuestra materia está en comprender, saber analizar un caso, saber exponer un problema y ver qué criterios de interpretación o argumentación se va a utilizar para solucionar ese problema. Todo se tiene que solucionar. No se puede alegar que es contradictorio la ley, que hay antinomia, que hay lagunas. No, el juez tiene que resolver todo. Artículo 6 del Código Civil. Por más que exista ausencia de norma que regula un caso concreto, el juez tiene que resolverlo por analogía o utilizando los principios generales del derecho. Bueno, hasta la próxima clase y que tenga un buen resto de semana.